Putumayo eligió a su gobernador atípico el pasado fin de semana y para la Registraduría Nacional del Estado Civil se trató de un proceso electoral digno de destacar por su rapidez. Saludamos a esta hora al registrador nacional Hernán Penago. Registrador, gracias por ese contacto con nosotros en este momento aquí en Noticias Caracol, y comencemos hablando de ese proceso en el Putumayo y de esos nuevos mecanismos que se adoptaron para que resultara tan exitoso. ¿Qué pasó? Bueno, muy buenos días, cordial saludo. Efectivamente se llevaron a cabo elecciones para de que los ciudadanos de Putumayo decidieran cuál era su gobernador y su alcalde de Puerto Guzmán. Esas elecciones se llevaron a cabo de manera impecable, 717 mesas ubicadas en todo el territorio del departamento, con una agilidad muy importante. En cerca de 40 minutos ya la registraduría tenía clara la tendencia en relación de con quién era el próximo gobernador de Putumayo. Después de las 5 de la tarde ya teníamos datos finales y de alguna manera transcurrieron esas elecciones con mucha tranquilidad. Logramos implementar un mecanismo de biometría facial de manera que nos sirviera esa posibilidad para identificar a los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto en Mocoa. Fue un proceso impecable, con un buen acompañamiento de la fuerza pública, cerca de 600 funcionarios de la registraduría en todo el territorio nacional, inclusive en esos lugares apartados donde muchos funcionarios tardaron cerca de 3 días para llegar, se lograron transmitir los resultados con mucha eficiencia. Estamos muy complacidos porque de alguna manera es el abrebocas de cara al proceso electoral que se viene tan importante en el año 2026. Y en ese sentido, registrador, le quería preguntar si ese proceso, esa novedad que fue aplicada en el Putumayo, va a ser replicada en las elecciones del 26. ¿Cómo va la preparación para estas elecciones? ¿Cómo estamos? Hablemos de diferentes aristas, económico, orden público. Comencemos por lo económico. Bueno, desde lo económico nosotros ya estamos tramitando ante el Ministerio de Hacienda lo que se conoce como el previo concepto y las vigencias futuras para los recursos que se requieren para las elecciones no solamente de presidencia, sino del Congreso de la República. Ya está el trámite, en los próximos días aspiramos a tener todas las autorizaciones. En el presupuesto general de la registraduría están esos recursos apropiados. Desde el punto de vista de logística, ya tenemos organizada toda la división política electoral, ya nos hemos reunido con la observación internacional, ya estuvieron acá el Instituto Carter, la OEA, la Unión Europea, coordinando todo lo que tiene que ver con esa observación, que es muy importante, y todo lo que han planteado en los años anteriores. También estamos poniendo a punto la biometría. La idea es pasar de 25.000 mesas en los que existe hoy biometría dactilar e incorporar la nueva biometría facial para poder cubrir siquiera 60.000 mesas en el año 2026. Es decir, venimos trabajando con mucho juicio, con año y medio de anticipación, toda la logística que nos permita garantizar elecciones transparentes e íntegras en el 2026. Registrador, ustedes en algún momento planteaban esa preocupación latente por el giro tardío que recibían de los dineros para poder realizar, para poder organizar como es debido logísticamente, como usted lo plantea, unas elecciones, como van a ser las próximas elecciones de 2026. ¿Esto podría afectar la realización en cuanto a toda esta época de recorte presupuestal? ¿Cómo podría golpear a la registraduría de cara a las elecciones? Bueno, hasta el momento yo no he evidenciado afecciones con relación a la logística y a los recursos para el proceso del año entrante. Vuelvo y reitero, ya estamos haciendo los levantamientos previos, estamos solicitando las vigencias futuras y no veo que haya dificultades de cara a por lo menos la apropiación necesaria para todo este proceso tan grande. De hecho, ya, insisto, venimos organizando muy bien, no solamente la logística, sino toda la organización de la división política electoral, es decir, la ubicación de los puestos y las mesas de votación. Recordemos que en Colombia más o menos habrán 125.000 mesas en el año 2026. Las elecciones colombianas son inmensas. Después de Brasil y de México son las elecciones más grandes de Latinoamérica. 41 millones, cerca de eso, de posibles votantes que corresponden al censo electoral. Y eso pues nos tiene tranquilos porque con mucha anticipación ya estamos teniendo toda la coordinación. Así que yo no veo preocupaciones, hemos venido trabajando con mucho juicio y no tiene por qué haber dificultades tampoco en lo económico.
Registradora, quienes han tenido o han puesto un manto de dudas sobre lo que va a ser las elecciones de 2026, es decir, han cuestionado, dicen, ojo, que aquí va a pasar esto, que va a pasar lo otro. ¿Está totalmente garantizada ese proceso y también las de las consultas? Porque parece que, por ejemplo, ya en el pacto histórico va a haber consulta presidencial y en otros partidos. Bueno, sí, ya se definieron las consultas para este año en el mes de octubre. Recordemos que esa es una atribución que tienen los partidos para decidir temas internos de los partidos, candidatos presidenciales y demás. Cada partido tiene la obligación de anunciar si quiere hacer ejercicio o no de esas consultas internas. Se han presentado ocasiones en otras oportunidades donde se han llevado a cabo las consultas. Vamos a ver si en esta oportunidad los partidos se animan a hacerlo. Frente a los recursos de las consultas, esos dineros se apropiarán una vez se tenga absoluta claridad de cuáles partidos van a participar en esas consultas y si lo van a hacer o no. En relación ya con los recursos de las elecciones para el año entrante, el trámite ya viene avanzando, ya venimos avanzando con mucha claridad, ya tenemos la autorización de vigencias futuras, está corriendo el trámite, así que no tiene por qué haber ninguna duda frente a que el año entrante habrán elecciones para Congreso y para Presidencia y todos los colombianos y las colombianas podrán elegir un nuevo gobernante en el país. Registrador, derivado de ese informe que presentó la Defensoría del Pueblo, donde dice que más del 70% del territorio de Colombia tiene presencia de grupos armados, ¿ustedes tienen alguna preocupación frente al orden público para la realización de todos esos comicios? Claro, sin duda que tenemos preocupaciones. Se han presentado circunstancias de orden público que de alguna manera evidencian lugares del país donde la presencia de grupos armados ilegales pueden generar dificultades para las elecciones del año 2026. Pensemos, por ejemplo, lo ocurrido en el Catatumbo, en el mismo Chocó, Cauca, inclusive en Putumayo teníamos alertas importantes por cuenta de los enfrentamientos de lo que se conoce como los comandos de frontera. Lo que hemos dicho es, necesitamos reunirnos muy rápido con el Ministerio de Defensa, elaborar los mapas de riesgos, hacer la estrategia para evitar que estos conflictos que se presentan en el territorio afecten el proceso electoral. Yo lo he dicho de manera permanente. No solo debemos garantizar el derecho al voto de los colombianos, sino el derecho al voto libre. Y en esa tarea debemos empeñarnos. Hay tiempo suficiente, tenemos un poco más de un año para revisar cuáles son esos lugares y tomar las decisiones que sean del caso. Registrador, y precisamente en relación con esa tarea para ejercer el derecho al voto libre y poderlo hacer en el país, hablemos de tiempos. ¿Cuánto puede tomarse o qué necesita una persona para inscribir su cédula y poder efectuar ese derecho al voto en el país en las próximas elecciones de 2026? Bueno, muchas gracias. Es una gran pregunta. El próximo 8 de marzo inicia el calendario electoral en Colombia. Es decir, un año antes de las elecciones para el Congreso, que serán el 8 de marzo del año 2026. A partir de ese momento, cualquier funcionario puede trasladarse, cualquier persona más bien puede trasladarse a cualquier registraduría del país para inscribir su cédula. Me refiero a aquellos que no están inscritos o que quieren cambiar de lugar o de domicilio electoral. Por ejemplo, quien vivía en otra ciudad, piense usted en Cali, que hoy está viviendo en Bogotá y quiere votar en la ciudad de Bogotá, debe ir a inscribir su cédula para poder ejercer su derecho al voto. No obstante, este año, por allá en el mes de mayo, vamos a crear unos grupos, unos comités de funcionarios que van a estar trasladándose a muchos rincones de las ciudades capitales, buscando a los colombianos y acercándose a ellos para que puedan inscribirse en el lugar que prefieran, ojalá en un lugar que quede muy cerca de su residencia, para que no tengan dificultades de transporte en el futuro. Si nosotros avanzamos, ustedes nos pueden ayudar mucho en eso, en que los colombianos se inscriban. Vamos a ir a los centros comerciales, a los estadios, a las zonas industriales, de manera que los colombianos vean muy cerca la registraduría y puedan inscribirse para votar. En Colombia tenemos que mejorar la participación. Todavía la abstención es muy alta, cercana al 40%, por debajo inclusive de la media de Latinoamérica. ¿Qué necesitamos? Que ese 40% de colombianos que no salen a votar, muchos de ellos se inscriban, lo hagan con entusiasmo, porque en la medida en que más colombianos voten, pues más se legitiman los gobiernos, los congresos, más se legitiman los representantes.
Registrador, muchísimas gracias. Cuente con ese compromiso de ser altavoz para llevar ese mensaje a la ciudadanía por parte de Noticias Caracol. Feliz día, registrador. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Gracias.